Ok, seguimos entonces ahora conversando. Entonces, tengo algunas preguntas, licenciada, bueno, y comentarios. Por ejemplo, Mariluz de Laureano nos dice, mi esposo es americano y le han cancelado tres viajes. Él está en Florida y venía de retiro a vivir conmigo. Él es boricua. Dice que está fuera del país. Otra dice, Nancy Espinal, bueno, Nancy está hablando de un tema del coronavirus. Yo le hago una pregunta, licenciada. Los casos de personas que están ahora solicitando o esperando residencia, están en proceso de residencia, que tenían citas para estos días o que tenían, ¿qué pasa con estos casos? Mira, ellos deben haber recibido un correo diciendo que se ha pospuesto su entrevista. Ok. El consulado, a partir del 19 de marzo, suspendió todas las entrevistas. Pospuso todas las entrevistas, todo lo que es contacto con personas, las entrevistas, las huellas, la entrega de pasaporte, todo eso está suspendido. ¿Qué va a pasar? Que una vez el consulado reabra sus operaciones, todavía no tenemos fecha para esto, entonces te va a dar las instrucciones a seguir. Probablemente estas instrucciones sean para las visas de residencia, que ellos te van a asignar la cita nuevamente. Tú no vas a tener que hacer nada. Si ya tú tomaste, para las citas de residencia pasan dos cosas, y es que tú tienes que hacer el proceso de las huellas, y entonces el proceso de las huellas es una cita que tú haces. La cita de la entrevista consular es el consulado que la cita. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ya tú hiciste tu cita de huellas, probablemente tú no tengas que volver a hacer las huellas. Entonces, ellos te van a poner una cita nuevamente para ir a la entrevista. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con los exámenes médicos? Los exámenes médicos regularmente duran 6 meses. Si ya han pasado estos 6 meses, el consulado todavía no ha dicho qué va a hacer. Está buscando soluciones y probablemente estas soluciones sean que si tus resultados fueron buenos, o sea, no tienes ninguna condición específica médica, entonces tú no vas a tener que hacerte los exámenes médicos nuevamente. Pero esto es algo que no es oficial, el consulado no ha dicho que lo va a aceptar así. Esto es algo que se está trabajando, es una de las opciones que ellos pudieran tener. Ok. Una pregunta, ¿me escucha, licenciada? Sí, claro. Sí, porque veo que un poco se frisa, pero bueno, me la escuchamos. Una pregunta, cuando hacen los exámenes médicos, ¿qué es lo que buscan con estos exámenes médicos los norteamericanos? ¿Para qué se hacen los estudios médicos para las personas que están solicitando residencia? Si tú tienes una enfermedad infectocontagiosa o una enfermedad de base crítica, entonces tú puedes pasar a ser carga pública por el asunto de que tú vas a tener un tratamiento médico. Si es una enfermedad infectocontagiosa y no está tratada, entonces tú puedes llegar al país y puede pasar lo que está pasando con el COVID-19, por ejemplo. Y entonces ellos se cuidan de esa parte. Ok, ok. Dice aquí Jennifer Cruz, hola, tengo una petición de la categoría F4. ¿Cuándo se comienzan a recibir alguna información? Gracias. Va a depender de tu fecha de prioridad. La F4 son las peticiones de hermanos y están durando unos 13 años más o menos. Pero 13 años. todo es más o menos. Todo eso va a depender de tu fecha de prioridad. Están trabajando en el 2006, en el año 2006. Tu fecha de prioridad tiene un mes, un día y un año. Y entonces, en base a esa fecha de prioridad, es que tú debes darle seguimiento. Están trabajando en el 2006. Eso significa que las personas que la pidieron en el 2006, No. que están trabajando ahora, no. Las personas que la aprobaron en el 2006. Que la aprobaron en el 2006. Exacto. Te pueden pedir en el 2003 y tu aprobación llegarte en el 2006. Y entonces, O sea que... No, termine, sí, continúa. a partir de la fecha de aprobación, entonces te llega tu fecha de prioridad. O sea, que un hermano pide a una persona
puede durar 2 o 3 años para a su hermano, ¿verdad? Y puede durar varios años antes de aprobarlo. Y luego que lo Así apruebe, es. ahí es que vienen los 13 años. O sea, Sí, que es un proceso que puede durar 15, 16 años para que un hermano lleve a otro a sí. Estados Unidos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Que, por ejemplo, mi hermano ciudadano, que el residente no puede pedir hermanos, solamente son ciudadanos Sí, los que pueden peticionar hermanos. Entonces, mi hermano ciudadano me pide, mi hijo que tiene 8 años entra en esa petición. Mi hija que tiene 22 ya no entra porque es mayor de edad. ya. Pero mi hijo que tiene 8 años, si al momento de que me llegue la entrevista, ya mi hijo ha pasado a ser mayor de edad, 21 años, entonces, como la aprobación fue siendo menor de edad, mi hijo Ok. continúa en el caso. Claro, porque en 13 años va a pasar la mayoría de edad, totalmente. Pero si la aprobación Exacto. fue antes de eso, no hay problema. Qué No hay interesante. problema, aunque no salga listado los 6 pasos, como se conoce el proceso consular. Cuando yo voy a pagar Sí. el proceso y hacer el affidavit. Tengo un caso de un familiar que me comenta, me dice, él le solicitó, le salió la residencia a sus hijos y a su esposa, ya la tiene la residencia. Y ya ella le dan, creo que son 2, 3 meses para ir, para darle entrada, luego que le dan la residencia, creo que fueron 3 meses que me comentó. Pero los 3 meses se cumplen en este proceso donde la gente no puede viajar a Estados Unidos. ¿Qué pasa con ese caso? ¿Le darán una prórroga? ¿Se ha estudiado eso? ¿Si usted conoce de esa situación? Mira, tengo muchos casos así mismo. Mi recomendación es que trate de darle entrada a la residencia a la visa de residencia antes de que se le vence el plazo. La embajada no ha dicho nada todavía, lo que significa que debemos trabajar con lo que ya está establecido. Y Pero lo que ¿cómo está viajan establecido, entonces? ¿Cómo viajan? Porque no, ahora no hay vuelos, ¿no? hay vuelos. Ah, bueno, hay los vuelos aquellos charter. Exactamente. Entonces, Sí. ponte que se ponga en contacto con las líneas aéreas para investigar cómo lo puede hacer lo más rápido posible. Pero mi recomendación al día de hoy es que no deje vencer la visa de residencia. Si venció la visa de residencia sin darle entrada, el consulado americano entiende que tú tienes una intención de abandonar ese estatus de residente. A mí no me interesa esa visa. Eso es importante. Ojalá, Entonces ojalá tú vas que a no. tener que hacer el proceso nuevamente. Sí, no, desde que termine se lo comento, aunque creo que debe estar conectado. Tenemos que hacer otra Exactamente. pausa, licenciada, tenemos que hacer otra pausa. Cuando regresemos entonces seguimos conversando con la licenciada Martina Romero sobre estos temas de migratorios y en estos temas de migratorios en tiempos de coronavirus. Regresamos ahora.